el tema, ¿no? Que es análisis dogmático y jurisprudencial de los derechos de la persona. Sobre todo, casos que se han presentado en nuestra experiencia, porque no creo que tenga sentido hablar de definiciones de derechos o conceptos sin darnos cuenta si esto se aplica o no se aplica en nuestro sistema. Entonces, ¿qué cosa es lo que pretendo discutir con ustedes? Casos que se han presentado. Hay por ahí un caso, comencemos con el Código Civil. Ustedes recordarán que el artículo 1 del Código Civil nos dice que el concebido es un sujeto de derecho privilegiado para todo lo que le favorece y tiene derechos patrimoniales, ¿no?, que se atribuyen bajo una condición suspensiva de que este nazca con bien. Bien, se presentó un caso en Indecopi. Todos tenemos claro qué cosa es un SOAT, ¿no? Este es el seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Entonces, fue el caso de la señora Regina Caboaza, conoce por el norte, por la zona del oriente, pero que tuvo un accidente y la compañía de seguros le cubrió el SOAT, ¿no?, por el daño. Pero ¿qué resulta? Que la señora después dice de que estaba embarazada y perdió su bebé, y entonces estaba pidiendo el concepto del SOAT por muerte de su hijo. Como que tenía, no sé, 3 o 4 semanas, cosas así. Y la compañía de seguros dice no, porque el SOAT es un seguro contra la muerte. O sea, hay varios conceptos. Este concepto que se discute es el de la muerte. El concebido no muere, se aborta. Luego, el SOAT dice que es por la vida de una persona. El concebido técnicamente no es una persona, es sujeto de derecho. Y además, la atribución de derechos patrimoniales está condicionada a que nazca con vida. Y obviamente no nació con vida y no hay derecho patrimonial. Cuando el caso llegó a la sala, se dijo lo siguiente respecto de estas alegaciones de la compañía de seguros. Primera, que obviamente muerte y aborto son dos conceptos sinónimos. Y se hizo una interpretación a fortiori, vale decir, si el SOAT cubre la vida de los nacidos, con mayor razón tendrá que cubrir la vida de los concebidos. ¿Por qué? Porque el mismo Código Civil dice que son sujetos de derechos privilegiados. Y luego, este tema de la atribución de derechos patrimoniales está condicionado a que nazca con vida. Ahí la comisión lo que dijo es, acá no se está cubriendo un derecho patrimonial del concebido, se está cubriendo el derecho a la vida, ¿no?, porque murió. Y entonces, esa condición no se aplica. Ahora, ¿qué sucedió en el caso particular? Si bien es cierto que en abstracto el concebido podría ser beneficiario, los herederos del concebido podrían ser beneficiarios del SOAT, la señora no llegó a acreditar que tuvo esa pérdida producto del accidente de tránsito. Y entonces es por eso de que, si bien se dijo que en abstracto, por la muerte del concebido sí correspondería a las 4 UITs, lo que es por vida, de una persona, en el caso particular no se le otorga por el hecho de que la señora no acreditó que esa pérdida se debió a la muerte, o perdón, se debió al accidente de tránsito. Después se presenta otro caso, fíjense, en la zona de Cajamarca, San Marcos, el distrito que se llama San Marcos en Cajamarca, y este era un trabajador del Estado. Este trabajador del Estado, la esposa estaba encinta y lamentablemente tuvo una pérdida. Es más, perdón, nació muerto. O sea, fue todo el proceso gestacional, pero nació muerta la verdad. Entonces, para los trabajadores hay un beneficio que se le da por hijo muerto. Y él reclamaba ese beneficio por hijo muerto. Pero obviamente, como nació muerta la criatura, no había partida ni de nacimiento
pero tampoco de defunción. Y para pedir la subvención del hijo muerto necesitabas partida de defunción. Entonces, se planteó un fundamento en el sentido de que el hecho de que haya nacido muerto no significa que no era hijo, ¿no? Y el concepto era por muerte de hijo. Sin embargo, tanto en primera como en segunda instancia no se amparó esta presunción, lo cual es discutible. Porque acá los beneficiarios serían los padres, ¿no? Y el hecho de que el hijo haya nacido muerto no significa de que no tenga la condición de matrimonial, porque hay una presunción que opera de que se presume que el hijo que nace dentro del matrimonio es matrimonial. El hecho que haya nacido vivo y haya sido muerto sería relevante para los efectos de considerarlo hijo matrimonial. Entonces, fíjense que respecto al concebido, al menos hay estos casos que se han presentado en la jurisprudencia. Vayamos un poco al tema de los derechos de la persona. Como el derecho a la salud, por ejemplo. O bueno, comencemos por el derecho a la vida. No sé, seguramente han escuchado este caso de Karen Yantoy, que era una menor de edad que estaba encinta, y esta menor de edad ya se sabía de que iba a dar a luz una niña anencefálica, sin cerebro. Los niños anencefálicos están forzosamente condenados a morir de manera prácticamente inmediata. O sea, o nacen muertos, o duran pocas horas o pocos días después del nacimiento. Entonces el médico le dijo, cuando estaba encinta Karen Yantoy, que era un médico del Hospital Arzobispo Loaiza, de que se sometiera a un aborto terapéutico. Recordarán que el aborto terapéutico es aquel en el cual la madre procede a abortar cuando hay grave peligro para la salud, pero salud física y mental. O sea, dice peligro de vida, pero también para la salud de la mujer. Pero el jefe del Hospital Loaiza dijo, no, esto es un aborto genésico. Y el aborto genésico sí está sancionado por ley. Y no le dieron la autorización para abortar. Este caso llegó a la Corte Interamericana de los Derechos del Hombre y se sancionó al Estado peruano, porque obviamente, ¿qué pasó? Karen Yantoy dio a luz a la niña anencefálica, le tuvo que dar de lactar durante 4 días, verla agonizar y al 4.º día murió. Entonces, creo que eso queda más que claro que es una grave lesión a la salud psíquica de una mujer. Entonces, evidentemente acá, el director de la Arzobispo Loaiza lo que debió es haber calificado ese supuesto como un supuesto de aborto terapéutico, no de aborto eugenésico. Y por eso el Estado peruano recibió una sanción. Vayamos al tema del derecho a la salud. Ahora, acá hay una discusión si hay diferencia entre derecho a la integridad y derecho a la salud. ¿Qué cosa es la integridad? La integridad es la condición misma del ser humano entendida como una indivisible unidad psíquica y física. Y la salud debe ser entendido como un estado de bienestar. Ojo que en los textos tradicionales, uno cuando lee qué cosa es el derecho a la integridad, ¿no? Puede ver en esos textos tradicionales que el derecho a la integridad es el derecho a no ser atacado, a no ser lesionado. Pero el derecho a la integridad va mucho más allá. El hecho de no atacar, el hecho de no lesionar a una persona es una consecuencia de lo que es el derecho a la integridad. Repito, la integridad es esta condición indivisible, ¿no?, del ser humano entendido como unidad psíquica y física. Bien. Y la salud entonces es estado de bienestar también físico y psíquico. Algunos autores entienden integridad y salud como sinónimos, otros decimos que la integridad es la dimensión estática, mientras que la salud es la dimensión dinámica, ¿no?, de la persona humana. ¿Qué pasó? Hay algunos casos en los cuales no me acuerdo del nombre, una señora que había dado luz, que se encontraba con SIDA, ¿no?, y
estaba solicitando que el Estado le pague, ¿no?, los costos de la atención médica del SIDA. Porque hay una norma que a las madres gestantes el Estado la paga. ¿Está lista? Acá el Tribunal Constitucional, por el caso llega ni más ni menos al Tribunal Constitucional, le dice a la señora, hay una distinción entre derechos de la persona y los derechos programáticos. Los derechos programáticos, como el derecho a la salud, el derecho al trabajo, se establecen de manera genérica, por decirlo de alguna manera, pero no es que tenga que haber la obligación del Estado de dar ese derecho. ¿Me explico? Si el Estado reconoce el derecho al trabajo, no es que el Estado esté en la obligación de darle trabajo a todos. Y por consiguiente, estos derechos programáticos, como en el caso del derecho a la salud, son de aplicación paulatina, progresiva. Acá viene el problema. Primera cuestión. Si fuera de aplicación paulatina y progresiva, la mejor manera de comenzar era como este caso. ¿Para qué cosa dijeron los jueces? Que como son de aplicación progresiva, porque son programáticos, no se le reconoce a esta señora a San Camesa. A esta señora, a San Camesa, la subvención por parte del Estado. Pero por caridad se lo damos. Así dice, ¿no? Por caridad se lo damos, pero que esto no constituye un precedente como otros casos. Lo curioso es que después se presentó otro caso similar, ¿no?, y se lo dieron. Y esto no nos debe de sorprender porque el Tribunal Constitucional realmente nos da estas sorpresas. Como por ejemplo, respecto de la píldora del día siguiente. Yo no sé si ustedes saben que el Tribunal Constitucional dio dos sentencias exactamente opuestas respecto de la píldora del día siguiente. Porque en una decía de que no es abortiva y en la última termina diciendo que sí lo es. Lamentablemente no es el mejor momento del Tribunal Constitucional porque suele dar sentencias a esos niveles contradictorios. Luego se presenta otro caso, Teófanes Ronquillo. Teófanes Ronquillo es un viejito que se atendía en un hospital y el pobre hombre tenía todas las enfermedades habidas y por haber. Incluso tenía una sonda nasoyunal, o sea, realmente vivía en condiciones bien lamentables. Y creo que estaba en el hospital del empleado. Bueno, en un hospital del Estado. Y justo en la época del terremoto de... Entonces, a raíz de esta época del terremoto, muchos enfermos, muchas personas dañadas van a este hospital. Y este señor que estaba en cuidados intensivos lo trasladan a otra clínica, a Santa Lucía. Y los parientes se quejan de que en la clínica Santa Lucía no estaba en la zona de cuidados intensivos. Lo regresan al señor Teófanes Ronquillo al hospital de origen, pero ya no está en zonas de cuidados intensivos, sino en otra cama, en otra sección, pero está en el mismo hospital. Y los parientes interponen una acción de amparo para este señor, porque dicen que deben devolverlo a poner en la cama que tenía originalmente. Y acá les voy a pedir su opinión. Los parientes, bueno, el hospital lo que decía era: no se le puede poner a este señor Ronquillo en la misma zona de cuidados intensivos porque ahora ya hay otros enfermos que están en igual o peor situación, ¿no? Pero sin embargo lo hemos regresado a la Santa Lucía y lo hemos devuelto, ¿no?, al hospital de origen. Por su parte, los parientes insistían, ¿no?, que debían de ponerlo exactamente en la misma cama. Ustedes como jueces, ¿cómo hubieran fallado? ¿Hacían que Teófanes Ronquillo volviese a su cama de origen o lo dejaban en esa cama que no estaba en la zona de cuidados intensivos, teniendo en cuenta que también había otros pacientes ahora con iguales o quizás mayores problemas? ¿Qué opinan? ¿Ah? Sí.
Pero esto no es como vestir un santo para vestir a otro. O sea, si ya cambiaron las circunstancias, hay otras personas que están igual, es darlo a teléfono ronquillo o darlo a teléfono ronquillo para asociar a otra persona. O sea, esa otra persona tendría que hacer una acción de amparo para que la devuelvan a su cama. Yo creo que hay, ¿cómo se dice? La función social de la propiedad, en este caso, lo puedo ver así como que tipo una analogía, en el sentido de que, si bien las cosas, es como que yo estoy en este lugar y todo está copado, yo me paro y me voy al baño por X motivos y viene otra persona y se sienta. Bueno, yo en realidad he pagado por estar acá, pero si es que veo que el auditorio está completamente repleto y hay mucha gente que está parada, y a sabiendas de eso yo me voy, si es que una persona viene, yo no voy a poder decirle nada por el principio de que las cosas se rigen, se le atribuyen como que más o menos así su posesión o su uso en función a que esta persona las aproveche, o sea, que las use, que les dé su uso para el cual está destinado. En este caso la camilla, o bueno, la silla, se está dando el uso correcto, que es sentarse para descansar. El razonamiento me parece bueno, solamente un complemento, ¿no? Quizá el matiz sea de que en el ejemplo que me pone la persona por decisión propia se va y después regresa. En el caso del tema de Ronquillo, el Estado lo saca y lo regresa, ¿no? A ver, ¿alguien más? ¿Se acabó? ¿Dos personas con ganas de participar nada más? Sí. Claro, o sea, lo importante es no centrarnos al drama que pueda tener Estefan Ronquillo, ¿no? Que en un momento, ojo, socialmente complicado, ¿no? Por el hecho del terremoto. Entonces, repito, sacar a uno para poner el otro, entonces el otro también tendría que hacer solución de amparo para que lo repongan y no terminamos nunca. Entonces ese derecho de Estefan Ronquillo tenía que ser armonizado con los derechos de los demás. Desde mi punto de vista, definitivamente a Teófano Ronquillo creo que se hizo, o sea, dense cuenta, lo mandan a Santa Lucía, que no era hospital, era clínica, lo regresan a la clínica, lamentablemente ya no tiene la posesión de cuidados intensivos, ¿no? Pero al menos está en esa estructura sanitaria, y si hubiera algún problema seguramente lo desplazarán a cuidados intensivos. Entonces, yo creo de que, y en este caso el Tribunal Constitucional ordenó que lo repusieran al lugar de origen, pero eso me parece definitivamente un exceso. Cierto es de que el Tribunal Constitucional, el Estado no hizo un detalle de los enfermos, no dijo en general de que había otros, ¿no? De repente debió haberse sido más decisivo en esa parte. Bien, integridad, libertad. Respecto al derecho a la libertad tenemos casos sumamente interesantes. Y les voy a contar tres casos, hay muchos más. A ver, el primer caso, creo que es Álvarez. Sí, el señor Álvarez contra la Policía Nacional. Álvarez era un técnico, ¿no? Que estaba en la parte de enfermería, en la zona de la selva, y se casa con una persona hermafrodita. Y entonces, acá se genera el problema.
Al parecer esta persona hermafrodita había alterado sus documentos. Había nacido varón, ¿no? Pero alteró los documentos como de chica. Y este señor Álvarez se casa con esta persona. Cuando se enteran los de la Policía Nacional, lo que dicen es: falsificación de documentos, tú eres cómplice, ¿no? Y te apartamos de la institución por atentar contra el decoro. Y sobre todo porque en el reglamento o en alguno de los reglamentos de la Policía Nacional está de que se tiene que pedir autorización para el matrimonio. Y si no tienes autorización, ¿no? En este caso decidieron apartar a esta persona de la institución. Obviamente fue una cosa más progresiva, lo apartaron por tantos días, después ampliaron y después simplemente le dieron que no. Y la pregunta es eso: ¿es constitucional apartar a una persona por no haber pedido, a una persona de la Policía Nacional por no haber pedido autorización para casarse? ¿Qué les parece? ¿Alguien? Nada, se acabó. Correcto, atenta contra el derecho a la libertad. Porque el derecho a casarse es un derecho reconocido civil constitucionalmente, que forma parte de este general derecho al desarrollo de la personalidad, y no puede haber limitación alguna. Podrás informar de que te casas, ¿no? Pero apartarte de la institución. Y evidentemente el tema fue por esta situación curiosa por esta situación de la persona que se casa con una persona hermafrodita. Y el Tribunal Constitucional ahí es bastante firme y habla del test de racionalidad y proporcionalidad, ¿no? De que la sanción era desproporcionada y que no puede afectar contra el libre derecho del desarrollo de la personalidad, ¿no? Ni con la opción sexual de nadie. Hago hincapié a eso porque después vamos a ver otro caso que se le cae en el cual el Tribunal Constitucional da un paso más. Y fíjense los casos como estos ahora: concebido, derecho a la vida, salud, libertad. Pero seguimos, hay otro caso. Seguramente recordarán, porque salió en los periódicos, ese basurero de la Municipalidad de Chorrillos en Lima que va a trabajar borracho y lo sacan. El reglamento decía de que el empleado que concurre reiteradas veces en estado de ebriedad, reiteradas veces, se le saca. Pero tratándose de la ocupación de la persona, ¿no? O de la gravedad de la situación, esta bastaba una para que se fuera. Voy a ponerles 3 casos seguidos para que los balanceemos y los analicemos. El otro caso es el del estudiante de la San Ignacio, ¿no? Que fue encontrado fumando marihuana en pleno campus universitario y también lo sacan. Y otro caso es el de la alumna del Senati, que en la noche se encierra en el baño de mujeres con el novio, aparentemente para besarse. Y la sacan por intentar cortar las buenas costumbres. A ver, tú te estás hablando por teléfono. ¿Cuál de los 3 casos quisieras comentar? Sí, van 2 veces que te veo hablando por teléfono. Sé que pagas un concepto para escuchar, pero yo tengo derecho a que seas educado conmigo y con los que están acá. Si es urgente, lo que tienes que hacer es sugeriría de que te vayas afuera y hables todo el tiempo que quieras. Gracias. Entonces, levanten la mano. Sean jueces de cualquiera de los 3 casos. ¿Nadie? Va a ser muy aburrido esto, si no vamos a hablar. Después no pienso hablar solo. Voluntarios o víctimas. A ver. Tú, que no has hablado. Nombre. Acá, adelante. Nombre.
Leise. Ya. Reyes. Ya. Bueno, cualquiera de los tres. ¿Cuál te impresionaba más? Tenemos un basurero borracho, un estudiante marihuanero y una alumna traviesa, por decirlo de alguna manera. Escoge. ¿Ya? ¿Bien votado o mal votado? ¿Por qué? ¿Alguien más? Sí, ¿tu nombre? Víctor, a ver. Ya. Ajá. Todos han sido expulsados, el trabajador, el alumno y la alumna. Pero todavía no les digo qué cosa dijo el Tribunal Constitucional. Pero el hecho, digamos, el hecho que se sepa o no se sepa, pero obviamente una profesora que fue la que lo sorprendió, sabe de este hecho. O sea, ¿es relevante que sea sabido por todos los alumnos que hacían esto? ¿O no? Gradualmente. ¿Cómo? Decirle, no lo vuelvas a hacer. No, la verdad es que había, no sé, la posibilidad de suspenderla, no sé exactamente cómo se pasa, pero si no es suspenderla, si es que se le vuelve a tener una siguiente oportunidad y impulsarla, creo que una medida totalmente drástica, sin darle opción a que pueda reivindicarse, tal vez ella pueda comportarse o en cuanto a las normas de la Constitución, no, de tener que impulsarla. Como si, por ejemplo, sucedió en el caso de los universitarios, había sesiones graduales, recuerdo el caso de los universitarios, pero se decidió por la opción más drástica por impulsar. Pero curiosamente el Tribunal Constitucional al alumno lo hace regresar, y la alumna no. No digo que esté bien, lo que digo es que el Tribunal Constitucional es impredecible. Ahora, siempre lo que el Tribunal Constitucional dice, apliquemos el test de razonabilidad y proporcionalidad. Bueno, ¿y qué pasa respecto del basurero? ¿Alguien? No, hombre. Después tú. En el caso del basurero, pienso yo que como toda profesión, o sea, toda actividad que realiza el ser humano, en este caso un trabajo, pienso yo que siempre tiende el empleador a ponerle pautas, ¿no? En este caso, por ejemplo, usted había mencionado que existe un reglamento interno. En este reglamento interno pues está una condición en que el trabajador no puede ir borracho a su trabajo. No quiere decir que porque es basurero... Perdóname que te interrumpa, pero hay un detalle. Le obligaron a hacerse el examen químico y no quiso. ¿Cómo? Sí. En este caso, por ejemplo, el hecho de que sea un basurero no se debe, digamos, tomar en cuenta de que por el hecho de ser basurero tenga su trabajo una cierta, digamos, un nivel más bajo que la de un profesional, quizás, ¿no? Todo trabajo en sí es importante, ¿no? Es importante, no es que hay un trabajo superior al otro. Ahora, por el hecho de que uno trabaja, tiene que estar
condicionado, ¿no? Existen condiciones, existen ciertas pautas que debe seguir. Lógicamente que tiene que saberlo antes de que lo acepten, ¿no? En este caso, y es de sentido común, de que no ninguna persona que acude a su trabajo pueda ir borracho en cualquier trabajo, nunca puede ir borracho a su trabajo. Y como está más aún un reglamento interno, obviamente que si lo vulnera, o sea, si transgrede, prácticamente no ha acatado lo que dice el reglamento interno, es merecido y inmerecido que se le sancione. Ya, pero ¿cómo? ¿Sacándolo? Si está en el reglamento interno el que se debe expulsar, obviamente que sí, se debe seguir el reglamento interno, pero si no lo está, entonces posiblemente el juez tenga la facultad o la condición de que pueda establecerle un tipo de sanción, ¿no? Ya. Independientemente de que esté bien o esté malo el reglamento interno, ojo, de que mucho cuidado, por el hecho de que existe un reglamento interno, puede ser un reglamento interno que contenga una norma violatoria de la Constitución, como el caso de tienes que pedir autorización para casarte, y obviamente ese reglamento tiene que pasar por el test de constitucionalidad. Ojo, o sea, por el hecho de que esté en el reglamento no es que ya se vuelve lícito. Ojo. Alfonso. Ya. La norma creo que en este caso es clara. Si llegas en reiterados estados de ebriedad de trabajo, serás sacado de tu puesto de trabajo, en pocas palabras. Pero el adicional que mencionó es que va a ser una vez suficiente para que te desplacen del trabajo, dependiendo de el esfuerzo requerido. En este caso, y no es por menospreciar el trabajo, porque en realidad todo trabajo significa, aquí un trabajador de sanidad, o bueno, un basurero, no va a ser lo mismo que, por ejemplo, hacer un abogado, es decir, el nivel de razonabilidad, raciocinio es entonces, ¿se puede venir borracho el basurero y no? No es que no pueda ir borracho, es que no debe ir borracho. Ya. Ya, pero en este caso, el desplazarlo, el trabajo sería una medida muy drástica, ¿no? No sé si es que estaría mejor darle parte de su remuneración, un poco nomás, como de incentivo, o suspenderlo temporalmente. Creo que el caso, lo vi hace años, era un trabajador que había llegado supuestamente la noche anterior, se había muerto como que su cuñada. La pariente o la mamá de un colega de trabajo, y como estuvo tomando en la noche, cuando saludó a la persona, estaba con olor de tufo. Pero hay un dato relevante, repito. Si hubiera sido así, ¿por qué te rehusaste? O sea, tú tienes derecho a rehusarte, ¿no? A someterte a un examen, a un dosaje típico. Pero obviamente viene la sanción de ley, ¿no? Se te genera una presunción. Si no quieres hacerte el dosaje, por algo será. O, digo, ¿no? Que los trabajadores de la empresa pública pertenecen al régimen laboral de la actividad privada. Entonces, no resuelve perfectamente si dentro de las sanciones que se puede aplicar de un trabajador tiene esta régimen laboral y está, si es que llega en estado de ebriedad, se frente a tomarse la sanción de despedirlo, seríamos prácticamente despidiendo al trabajador. Entonces, me parece que tendría que darse también el reglamento de este régimen y veces que están dentro de las sanciones de poner el despido por haber llegado a él. Pero me parece también en este caso que de manera independiente si se hizo o no se hizo el dosaje químico, ya habría esta presunción. Si yo me rehuso a ver, pues, llevamos al cual que yo puedo tener sangre, si no quiero hacerlo, es porque posiblemente puede estar en un estado de debilidad. Claro, fíjense qué importante es esto. En el caso real, tanto al trabajador como al alumno los hacen regresar a la universidad y les hacen chicar, ¿no? Decisión
pronunciado en el Tribunal Constitucional. Todas las sentencias hablan de este requisito de razonabilidad y proporcionalidad. Fíjense lo importante, y esto de nuevo para develar de que el Tribunal Constitucional no es predecible. Se volvió como el Poder Judicial, es totalmente impredecible sus decisiones. Pero importante para ustedes, si asesoran asociaciones o cualquier organización tipo municipalidad, universidad, ¿no? Centro de enseñanza. Cierto que cuando uno está en un conglomerado social, en una estructura asociativa, esta asociación tiene un poder sancionatorio. Esta institución tiene un poder sancionatorio o sancionador. Pero ojo, con reglamento o sin reglamento, siempre va a tener que pasar por este test de razonabilidad y proporcionalidad. Entonces, si ustedes les consultan, ¿no? Esta alumna se ha encerrado con el novio en el baño, ¿no? Este alumno estaba fumando marihuana en el campus universitario, ¿no? Este empleado ha llegado en estado de ebriedad. ¿Lo sacamos? Porque eso va a ser la pregunta que le van a hacer los decanos o directivos o no. Y entonces, sensatamente, y sobre todo por la percepción del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, aplicando el principio de razonabilidad y proporcionalidad, hay que ser graduales en la sanción, ¿no? Hay que tener sumo cuidado de aplicar directamente la sanción máxima, que es apartada de la institución. En todo caso, ya dada la gravedad, puede suspender temporalmente a la persona, ¿no? Como dicen generalmente en los centros laborales, podrás comenzar a empapelar a esta persona, por último, tenerla bajo ojo. ¿Por qué? Porque, repito, si ustedes se van por la sanción extrema, que es apartar a la persona, después la persona hace su proceso de amparo, llega al Tribunal Constitucional y regresa, primero que haces que esa persona, que fue un infractor, termine siendo un héroe, y peor, te expones a la contingencia de que se te genere después una demanda por indemnización. Ojo. Salto a otro caso del concebido que me acabo de acordar. Bueno, primero sí, este caso. Todos conocen el caso de Yanacocha. No voy a tocar el tema del pleno, pero el caso era justamente por el mercurio y todo lo demás. Una señora demanda a Yanacocha a nombre suyo y a nombre de su hija. Pero ¿qué pasaba? ¿Cuál es el argumento de Yanacocha? Excepción de falta de legitimidad laboral activa. ¿Por qué? Porque la niña nace 2 meses después del derrame. Entonces el argumento es de la minera, excepción de falta de legitimidad laboral activa. ¿Por qué? Porque la niña no había nacido el día del derrame. ¿Se debe o no se debe amparar esa excepción? ¿Qué creen? La respuesta es no, porque en todo caso, en el tema de... Primero, ¿por qué? Porque el concebido es sujeto de derecho para todo lo que le favorece, ¿no? Y ojo que la condición suspensiva es para los derechos extrapatrimoniales y no los patrimoniales, perdón. La condición es para los derechos patrimoniales y no para los extrapatrimoniales. Y estamos discutiendo el derecho a la salud. El hecho de que no haya nacido no significa que durante el derrame esa bebé concebida no haya podido sufrir los daños producto del mercurio. Pero eso no se puede ver como excepción, se tiene que ver en el tema de fondo. O sea, si el argumento es, por el solo hecho de no nacer no estás legitimado, no naciste, pero ya eras un sujeto de derecho, concebido, tenías derechos y tenías obligaciones, tenías derecho a la integridad, se te pudo haber lesionado el derecho a la integridad. Y en todo caso, en el proceso, cuando se vea el tema de fondo, la madre tendrá la carga probatoria de acreditar que esa niña fue afectada en su integridad o en su salud. Bien, hemos visto concebido, hemos visto derecho a la vida, hemos visto derecho a la integridad, derecho a la libertad. Otro caso más, que también llegó a la televisión, caso penoso. Y es que, bueno, se rumoreaba, que 2 cadetes en una institución
institución policial eran novios, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué pasó? Las autoridades les pidieron confesiones, pruebas testimoniales de otros, ¿no? Y un examen psicológico y proctológico a los aparentes cadetes que tenían esta relación, ¿no? Y si no tienen claro qué cosa es un análisis proctológico, es una introspección del ano. Entonces, y obviamente sacaron a estos chicos, ¿no? Y uno de ellos interpuso la acción. Y la pregunta es esta. Porque obviamente el chico pidió su reposición. Sabemos que desde el punto de derecho penal hay el derecho a la no discriminación, o sea, yo puedo confesar algo, pero después válidamente puedo retractarme, ¿no? Pero la pregunta es esta. Esa investigación, esa instrucción que hicieron, sometiendo a estos cadetes a un examen psicológico y proctológico, ¿lesiona o no lesiona algún derecho de ellos? ¿Qué creen? ¿Nada? Sí. Obviamente estabas en una institución militar. O sea, consentir a media. Evidentemente, fíjense, ¿qué cosa quería acreditar la escuela militar con esos exámenes? Por último, se podría acreditar que son o no son homosexuales, pero de que hayan tenido relaciones sexuales dentro de la institución, esos dos exámenes no servían para eso. Entonces, a la larga, la instrucción era no tanto, ojo, para determinar si cometieron esta indisciplina dentro del local, sino para sancionarlos por el solo hecho de ser homosexuales. Y en este caso, los hicieron regresar, evidentemente. Bueno, alguien interpuso la amparo. Libertad, integridad, honor. Que también tenemos algún caso de imagen. Ah, identidad. En Tambo Grande, ustedes saben que tuvo no pocos problemas con la minera Manhattan. Y la minera Manhattan sacó una revista, esta revista de responsabilidad social, ¿no? Para mostrar a la gente y obviamente a los campesinos, a los comuneros, las bondades de que tendrían esta vida ahí. Y en esa revista salían dos fotos de un señor, de un campesino, Carlos Yarleque. Fotos que este campesino no había consentido que se las tomase, mucho menos que salían en esa revista. ¿Qué cosa es lo que argumenta Carlos Yarleque? Que al estar su foto en esta revista, sus compañeros, los comuneros, los indicaban como que él se había pegado al enemigo, se había alineado al enemigo. Y según el argumento de Yarleque, lo agredían física, verbalmente, no lo llamaban para los trabajos comunales, etc. O sea, según ustedes, ¿qué derecho aparentemente Manhattan habría lesionado al señor Yarleque? ¿Ni idea? Tomas la foto, la publicas en una revista sin autorización. ¿Ah? Por supuesto, se capta indebidamente a la imagen. Pero fíjense, ahora, imagen entendida como semblanza física. Pero y es cómo se interpuso la demanda. Pero si hilamos más fino, de repente, no solamente es un tema de derecho a la imagen, sino que va más allá y sería un derecho a la identidad. ¿Qué cosa es este derecho a la identidad?
La identidad tiene dos manifestaciones. Una identidad estática, que es la identificación, mis generales de ley, mi nombre, mi domicilio, etc. Y la identidad dinámica, que es la proyección social de la persona. Cómo es percibida por la colectividad, médico, abogado, qué sé yo. La diferencia entre identidad y reputación es clara, porque mientras la reputación es el juicio de valor que se hace de una persona, persona honesta, persona corrupta, la identidad es la simple proyección social. Repito, cómo esta persona es percibida por los demás. Por ejemplo, el caso de Yarleque. Yarleque, obviamente, era una persona que tenía que ser, o tendría que formar parte de la comunidad. Pero si le tomas la foto para la revista de La Minera, entenderías que él se ha alineado y que él ha sido un traidor. Ahora, ¿qué argumenta Manhattan? Manhattan dice, yo firmé un documento con este señor, y es cierto, le hicieron firmar un recibo, y más o menos este recibo decía compensación por uso de fotografía, 300 soles. ¿Pero qué significaba compensación por uso de fotografía? Para la revista, para Manhattan, que podían usar la fotografía y circularla en la revista. Para Yarleque, que podía, que le pagaban esa compensación, pero ya no se podía circular esa revista. Acá jurídicamente lo que se da es un disenso. En el caso real, ¿no? En el caso real, el juez, no obstante, haría este recibo, ¿no? Igual le pone un monto indemnizatorio y no se pronuncia respecto de la validez de ese documento. Lo único que dice es que se ha tratado de aprovechar a esta persona que era analfabeta, pero ya existía un documento. Desde mi punto de vista, acá se configuró lo que se llama en acto jurídico de existencia. ¿Por qué? Porque hubo un disenso. ¿Qué cosa es un disenso? La falsa creencia de que ha habido un acuerdo. Y al ser una falsa creencia, no hay acuerdo y por consiguiente no hay acto jurídico. Consecuencia, que esto es irrelevante para efectos jurídicos. Y ese pago de 300 soles sería entendido como si nunca hubiera sido hecho. Y es por eso que se le debe dar la indemnización. Pero dejemos de lado el tema de acto jurídico y concentrémonos en el tema de derechos de las personas. Acá lo que se ha mencionado, si bien los jueces y los abogados dijeron que era imagen, es a través de la captación debida de la imagen, la identidad del señor Yarleque. Otro caso de identidad es un caso que también es conocido porque llegó a la televisión, el de Karen Mañuca. Curiosamente, este caso es el de un señor que va al juez, y que se llamaba Manuel Jesús, e hizo que se modificase judicialmente la partida con el nombre de Karen Mañuca. Ojo, sexo masculino. Entonces fíjense, este señor que ya tenía su DNI con Manuel Jesús, varón, se entiende, obtiene una sentencia consentida y todo lo demás, en la cual ahora puede llamarse Karen Mañuca, sexo masculino, va a RENIEC y en RENIEC se confunde, le dan su DNI pero con Karen Mañuca, sexo femenino, obtiene un duplicado, después se hace otro trámite y ahí recién RENIEC se da cuenta. ¿Cómo es eso? Entonces le dicen, si tú quieres te puedo dar un DNI de Manuel Jesús masculino, pero yo no te puedo dar un DNI de Karen Mañuca masculino. Razonemos un momento como abogados de RENIEC. ¿Ya? ¿Ustedes qué cosa hubieran hecho frente a un mandato judicial? Que podemos cuestionarlo, pero es un mandato judicial que dice rectificación de partida de nacimiento
Antes decía Manuel Jesús, ahora tiene que decir Karen Mañuca. ¿Ordena la inscripción, sí o no? ¿Por qué, Víctor? ¿Ya? ¿Alguien más? Sí. ¿Nombre? Bruno. Soy Bruno. Bruno. Aplicamos el artículo 4 del título preliminar del Código Civil. Todo acto jurídico es nulo siempre que tenga que controlarlo en público. Ese es el 5, ya. El 5. Pero entonces, ¿qué cosa es nulo? ¿La sentencia? ¿Es nula? ¿Qué cosa? El 4. Todo funcionario público debe tener acá, así como los niños en los nidos tienen su estrellita, acá debe tener el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ningún mandato judicial puede ser desobedecido por los miembros de la administración pública. Sin embargo, ¿qué cosa hizo Reñeco? Durante 4 años no le dio DNI a Karen Mañuca. ¿Saben lo que es andar en Lima? O bueno, andar en el Perú sin DNI. No puedes cobrar cheques, no puedes hacer, no sé si decir ninguna diligencia, pero estás seriamente limitado para cualquier trámite, ¿no? Y Karen Mañuca, sexo masculino, o mejor dicho, el señor llamado Karen Mañuca, interpone una acción de habeas corpus, incluso, ni siquiera de amparo, habeas corpus, contra el Reñeco, ¿no? Y el Tribunal Constitucional, como no podía ser de otra manera, le reconoce este derecho. Y lo que dice es que se ha lesionado acá un derecho, a la libertad, justamente porque limitas, ¿no?, el actuar jurídicamente relevante de la persona y el derecho a la identidad. Pero cuando desarrollan el derecho a la identidad se preocupan más en la parte estática, ¿no?, en la identificación. Desde mi punto de vista es un retroceso respecto al caso que ya les había comentado el señor Álvarez, que se casa con la persona hermafrodita, ¿no?, la cual abiertamente se decide de que hay que respetar las opciones sexuales de las personas. Acá no se pronuncia al respecto, como que le dio miedo. Pero lo importante es esto, ¿no?, de que el Tribunal Constitucional reconoce este derecho, ¿no?, a la identidad sexual de la persona que desea, ¿no?, siendo hombre o habiendo nacido hombre, llamarse por nombre femenino. Frente a lo cual René ya no pudo hacerlo. Bien. De derecho, este es otro caso que se presentó. No sé si saben quién es Andrés García, es un actor de cine, de televisión mexicano. En algún momento vino acá porque él tenía cáncer de la próstata y se curó con las propiedades medicinales de la uña de gato. Y acá sucedió lo siguiente, que Manax, o sea, se curó con la uña de gato de la familia Schuller. Pero curiosamente Manax comenzó a hacer una campaña publicitaria. Andrés García se curó con la uña de gato, ¿no?, abajo firmado Manax, ¿no?, haciendo creer que se curó con la uña de gato con Manax. Entonces, para aclarar la situación, Andrés García viene a Lima, da una conferencia en la Rosa Náutica, ¿no?, y en esa conferencia agradece públicamente a la familia Schuller, ¿no?, a la familia Schuller, por las propiedades benéficas de la uña de gato con la cual se curó. Bien. Pero Andrés García regresa a México y Uña de Gato usa su imagen para una campaña publicitaria. Y Andrés García los demanda. ¿Qué derecho se habría lesionado? ¿Qué creen? ¿Ninguno?
llegó el momento de pensar, ¿qué derechos estaría lesionando? ¿Ah? Su derecho a la imagen. Fíjense, ahora, ¿cuál fue el argumento de Uña de Gato? Tú diste tu conferencia de prensa, tú te dejaste maquillar, tú sabías que te estaban filmando, ¿no? Y por consiguiente, con todos esos actos, estabas autorizando tácitamente que nosotros pudiéramos utilizar tu imagen con fines publicitarios. ¿Qué opinan? ¿A quién le darían la razón? ¿Por qué? ¿Nada? Chicos, un esfuerzo. Si se equivocan, no importa. El fin de todo este trasfondo lucrativo, teniendo la imagen de alguien para... Correcto. Las antiguas normas de publicidad, ¿no?, que habrán sido derogadas, no se establecían. Si uno quiere usar un testimonio con fines comerciales, con fines publicitarios, necesitas autorización expresa. Ojo. Y si alguien carga, alguien por las casualidades de la vida carga un código civil, pues sí he visto a alguien con un código civil. ¿Sí? ¿Alguien puede leer el artículo 141? Por favor. 141. Bruno. Manifestación de la voluntad. La manifestación de la voluntad puede ser expresa o tácita. Es expreso cuando se realiza en forma oral o escrita, a través de cualquier medio directo, manual, mecánico, electrónico u otro análogo. Es tácita cuando la voluntad se infiere indubitablemente de una actitud o circunstancias de comportamiento que revelan su existencia. No puede considerarse que existe manifestación tácita cuando la ley exige declaración expresa o cuando la gente formula reserva o declaración contraria. No puede inferirse manifestación de voluntad tácita cuando la ley te exige expresa. Entonces, fíjense, el argumento de Schuller era, no, por tu comportamiento permitiste tácitamente que circulara eso con fines publicitarios. Pero había la norma que decía, no, si quieres usar un testimonio con fines publicitarios, tienes que pedir autorización expresa. Combinación, que es el artículo 5 de las normas de publicidad, más este artículo 141, en la última parte, no puede inferirse manifestación de voluntad tácita porque expresamente se exige autorización para reproducir el testimonio con fines publicitarios. Ahora, lamentablemente con las nuevas normas no se regula eso, ¿no?, de la autorización expresa, pero no porque no deba de ser así, sino porque se ha estimado conveniente regular solamente las relaciones entre los competidores y los consumidores y no los terceros que puedan verse afectados, ¿no?, en este caso quien da el testimonio. Bien, entonces fíjense todos los casos que hemos visto: lo preconcebido, derecho a la vida, integridad, libertad. Me viene en mente ahorita el de Magali y las Costividades, ¿no?, que todos lo tenemos bastante presente. Magali argumenta interés público, ¿no?, porque uno sabe de que se pueden hacer juicios de valor, porque acá hubieron dos violaciones verdaderamente: derecho a la intimidad, ¿no?, al filmar a las chicas en la situación que ya conocemos, y derecho a la reputación, al calificarlas de costivedets. Argumento de la señora esta, de Magali, de que estaba actuando en función de una causa pública, porque estaban ejerciendo la prostitución ilegalmente, sin carnet de sanidad. Y el Tribunal Constitucional aplicó el test de razonabilidad y proporcionalidad